¿Ya? ¿No rebota el audio? Creo que ya. Ya. Le voy a bajar aquí para que no rebote el audio. A ver ahí, ¿ya se escucha, Ángel? Sí. A ver, habla otra vez. ¿Se escucha? Sí, sí te escuchamos. ¿Ah, sí? Sí. Adelante, adelante, adelante. Bueno, chicos, buenas tardes. Como les había comentado, el tema que vamos a dar el día de hoy es responsabilidad civil y daños a terceros. Este va a ser el contenido, que es la responsabilidad civil, clasificación de responsabilidad civil, objetivo y daños a terceros. Responsabilidad civil. La responsabilidad civil es la obligación legal de resarcir, reparar el daño que se ha causado a otra, ya sea en su persona, bienes o derechos, como consecuencia de un acto lícito, omisión o incumplimiento de una obligación. Puede ser en especie o un bien equivalente monetario mediante el pago de una indemnización. La clasificación de la responsabilidad civil se divide en 4, que es la responsabilidad civil contractual, extracontractual, objetiva y subjetiva. La primera es la responsabilidad civil contractual, que quiere decir que es la obligación legal de cumplir con los acuerdos establecidos dentro de un contrato. Es decir, que una persona incurre a otra cuando incumple algún tipo de contrato y causa un daño o perjuicio a la otra parte. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, ambas partes firman un contrato por el uso, goce y disfrute de un bien inmueble. Si alguna de las partes incumple, es una responsabilidad civil contractual. Si no se hace el pago de la renta o se incumplen alguna de las cláusulas establecidas en el contrato, incumplen una responsabilidad civil contractual. La responsabilidad civil extracontractual surge cuando se causa un daño sin que exista una relación contractual previa. Por ejemplo, puede ser un accidente de tránsito. Estas dos partes no se conocen, van manejando en la autopista, chocan y, bueno, pues evidentemente no tienen algún tipo de contrato establecido. Simplemente se suscita el suceso y, bueno, pues se origina la responsabilidad civil extracontractual. La responsabilidad civil objetiva surge cuando la persona que ha provocado el daño tiene la obligación de compensarlo sin tener en cuenta si es el culpable o no. Aquí les puse 2 ejemplos. Uno de ellos puede ser muy simple, que es el dueño de un animal. Por ejemplo, si alguno de los chicos tiene alguna mascota, algún perro, y el perro se les echa a correr, va y ataca a un niño, lo muerde y causa heridas, lesiones, bueno, pues el propietario del animal tiene el derecho y la obligación de resarcir o reparar ese daño a la persona que ha sido afectada. Entonces, bueno, esta es una responsabilidad civil objetiva. Otro caso importante puede ser alguna empresa con maquinaria peligrosa que pueda causar algún daño, algún derrumbe. Realmente no es responsable directamente, sin embargo, tiene la obligación de poder compensar o resarcir y reparar ese daño que ha originado. Responsabilidad civil subjetiva. Es aquella en la que la persona que ha ocasionado el daño es la culpable de reparar el mismo. Se llama responsabilidad civil subjetiva porque los daños ocasionados han sido derivados de la acción humana y su interpretación es completamente subjetiva por las partes que analizan y definen la culpabilidad porque se incurre en descuido, negligencia, dolo o culpa. Este tipo de responsabilidad civil lo quise dejar al último porque es el más importante para nosotros y ahorita van a ver por qué es súper importante. Aquí un caso que puse o la fotografía que está aquí es un incendio. Este tipo de responsabilidad, como la palabra lo está indicando en la parte de hasta abajo, es descuido, negligencia o dolo. ¿Qué quiere decir? Que se hace con toda la intención de poder originar o ocasionar algún daño desperfecto y realmente pues tendremos la obligación de resarcir de manera inmediata. ¿Cuál es el objetivo de la responsabilidad civil?
Básicamente es compensar a la víctima, restablecer el equilibrio alterado por el daño, normalmente mediante una indemnización económica o en especie. Depende el tipo de responsabilidad en el cual se haya incurrido, podemos resarcir, reparar o, en su caso, indemnizar a la persona que ha sido afectada. En el ejemplo que yo les había puesto, a lo mejor de un accidente de tránsito, bueno, pues mediante una indemnización económica se puede resolver o solventar ese imperfecto, se repara el carro y bueno, básicamente pues ahí sería la responsabilidad civil y se repararía el daño. En un ejemplo, por ejemplo, de la pérdida de la vida, bueno, pues evidentemente no podemos reparar o recuperar esa vida humana, sin embargo, lo que sí podemos es tratar de indemnizar con alguna cantidad económica para tratar de aminorizar la pérdida de la vida humana. Algunas de las regulaciones aplicables por el tema de la responsabilidad civil viene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 14 y 16, Código Civil Federal, que viene a partir del artículo 1910 al 1922, que habla de todos los daños, perjuicios, responsabilidad civil, los tipos, y hasta el Código Penal, dependiendo el tipo de responsabilidad o acción que hayamos incurrido. El siguiente tema son los daños a terceros. Los daños a terceros surge cuando una acción u omisión de una persona física o moral provoca un menoscabo, daño o perjuicio en la integridad física, patrimonial o emocional de otra persona que no es parte de la relación original. La responsabilidad de arreglar estos daños y o indemnizar a estas personas por el perjuicio causado recae sobre la persona causante. Hay varios tipos de daños a terceros. Yo les puse aquí tres principales, que es el daño a tercero material, personal o moral. En un ejemplo, como yo les había comentado ahorita, de un incendio, un daño a tercero puede ser que estemos realizando algún tipo de mantenimiento, desafortunadamente se quema a lo mejor la nave donde estemos realizando el servicio, y a su vez el incendio se propague y continúe dañando a los demás, no sé, locales o naves industriales aledañas, que no tienen nada que ver con el cliente directamente o con nosotros. Ese es un daño tercero. ¿Por qué? Porque estamos afectando directamente un inmueble, una destrucción o la pérdida de una tercera persona. Quiere decir que es ajena a nosotros y le estamos ocasionando un daño, un perjuicio, y eso es un ejemplo de daño a tercero, ¿vale? El siguiente ejemplo puede ser personal por las lesiones físicas o la muerte. En el ejemplo que les comenté ahorita del accidente automovilístico, puede ser que a lo mejor choquen, no sé, una persona que venga en estado de ebriedad, choque con un autobús y bueno, fallezca, no sé, menores de edad. Entonces, pues aquí le estamos originando un daño a tercero porque pues evidentemente no tuvo la culpa el pasajero que iba en ese autobús. Y bueno, pues el siguiente es el moral, porque pues evidentemente en alguno de los casos que yo comenté, pues hay sufrimientos psicológicos, emocionales, y bueno, pues esos son los daños a terceros que también pueden en algún momento pues reclamarse. Un seguro tercero es un tipo de seguro que cubre la responsabilidad civil que una persona tenga en el ejercicio de una determinada tarea frente a terceras personas de los daños materiales y personales que dicha persona pueda ocasionar a otras personas de bienes materiales. Aquí puse un ejemplo. Generalmente Pronamet siempre tiene un seguro de responsabilidad civil para cada obra, para cada proyecto. Esto es importante porque si ocurre alguna situación de responsabilidad civil, tenemos que tener protegida o blindada a la empresa y también al cliente para poder resarcir o reparar esos daños que se originen, ya sea de manera intencional o por descuido, negligencia o por cualquier situación que haya sido. En la parte de aquí les coloqué un pequeño video para que vean la diferencia de la responsabilidad civil objetiva y la subjetiva. Realmente estos dos tipos de responsabilidades civiles son las que nos aplican directamente, bueno, todas por el medio del contrato y todo eso, pero este video va a explicar
de manera más efectiva las diferencias. ¿Qué tal, Alejandro? Te doy la bienvenida a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un tema interesante en relación a una fuente de las obligaciones que suele conllevar a algún grado de confusión. En este video te hablaré de la responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva y cómo diferenciarlas en casos prácticos. Así que comenzamos. Empecemos por recordar. Ya se regresó. Perdón. ¿Qué tal, colega? Te doy la bienvenida a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un tema interesante en relación a una fuente de las obligaciones que suele conllevar algún grado de confusión. En este video te hablaré de la responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva y cómo diferenciarlas en casos prácticos. Así que comenzamos. Empecemos por recordar que una fuente de las obligaciones es la responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva. Sin embargo, cada una de estas deriva de hipótesis diferentes. Recordemos su definición de cada una. La responsabilidad subjetiva, como fuente de obligación, implica que una persona es responsable por los daños o perjuicios que causa a otra como consecuencia de una conducta intencional o imprudencial. Esta culpa se extiende por actos de terceros cuando existe un deber de vigilancia a este tercero. Por otra parte, la responsabilidad objetiva consiste en la obligación de responder por los daños que se pueden causar a una persona cuando se hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o sustancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas. Hagamos un cuadro comparativo. Veamos las características de hipótesis, necesidad de probar culpa, ejemplo típico, carga de la prueba y criterio de aplicación, tanto de responsabilidad objetiva como de responsabilidad subjetiva. Primero, la hipótesis implica en la responsabilidad objetiva que es un riesgo creado por objetos peligrosos y en la subjetiva es culpa o dolo del responsable. En cuanto a la necesidad de probar culpa, en la responsabilidad objetiva no es necesario acreditar culpa, mientras que en la subjetiva sí es necesario probar culpa o negligencia. El ejemplo típico de una responsabilidad objetiva es un accidente automovilístico, ya que un vehículo es un objeto que por su naturaleza y la velocidad que desarrolla es peligroso. Y por otra parte, el ejemplo típico de una responsabilidad subjetiva es el dueño de un perro que ataca a alguien, ya que un perro por sí mismo no es considerado como peligroso. Ahora bien, en cuanto a la carga de la prueba, en responsabilidad objetiva, el demandante debe acreditar el daño y el nexo causal, mientras que en la responsabilidad subjetiva, la carga de la prueba implica que se debe probar culpa o negligencia, independiente también del daño y el nexo causal. Ahora bien, por cuanto al criterio de aplicación, en la responsabilidad objetiva es el uso de objetos peligrosos que genera responsabilidad, mientras que en la subjetiva se requiere demostrar que hay falta de cuidado. En términos simples, la responsabilidad objetiva se basa en el riesgo inherente de ciertos objetos o actividades, mientras que la responsabilidad subjetiva depende de la negligencia o intención de la persona. Y bueno, por este video sería todo. Si te gustó y fue de utilidad, no olvides dejarme tu like, dejarme contenido para que más gente lo conozca y lo más importante, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal y activando la campana para que te avisen cuando el nuevo contenido sea compartido. Hasta el próximo video. Bueno, aquí les voy a presentar dos casos prácticos para que ahorita me puedan apoyar a indicar qué tipo de responsabilidad civil es en la que estamos incurriendo. El primer caso es este y ahorita vamos a ir con el segundo. Caso práctico. Pronamed firma un contrato de prestación de servicios con el cliente Experiencias Xcaret Parques SAPI de CB para el mantenimiento del sistema contra incendio el día 20 de abril del 2025. El equipo de Pronamed envía dos elementos, que es Juan Pérez y Antonio López, para cubrir el servicio. Estos dos colaboradores llegan un día antes para poder estar el día y hora señalados, de acuerdo a la solicitud del cliente. Juan y Antonio se van a un bar a ingerir bebidas alcohólicas. Por tal motivo, al día siguiente no se presentan con el cliente a realizar el servicio de mantenimiento. Más tarde se provoca un incendio debido a la falta y negligencia del mantenimiento de la instalación del sistema.
Obviamente a ellos se les cita, se van a tomar, el día siguiente pues no llegan a realizar el servicio, los mantenimientos, cambio de válvulas y todo lo que tienen que hacer. Y bueno, por esta negligencia de parte de ellos, pues se ve afectado y se provoca un incendio. Entonces, en este caso práctico que estamos aquí, compañero, ¿usted qué tipo de responsabilidad civil cree que está incurriendo? ¿Por qué? Porque están tomando y están provocando. Eso quiere decir que entonces es dolo, negligencia por parte de Prodamé, ¿no? Entonces, usted sabe qué tipo de responsabilidad y más, sin embargo, de la responsabilidad, los riesgos que pudiera, exactamente, que pudiera incurrir por una simple acción. O sea, se les hace fácil, se van a tomar un día antes, consumen bebidas alcohólicas, no se presentan y bueno, pues aquí está a lo mejor un ejemplo muy claro, ¿no? No nada más es una simple decisión de no acudir directamente con el cliente, más sin embargo, pues sí tiene afectaciones a terceros y bueno, pues todo lo que puede conllevar el no acudir a un servicio o a un mantenimiento de manera puntual. ¿Por qué? Porque la mayoría de los servicios u órdenes de compra generalmente siempre se programan, se tiene un calendario con fechas establecidas para poder dar seguimiento. Si no pasa esto, bueno, pues puede pasar algún tipo de accidente. Digo, este fue un caso práctico, pero bueno, también tenemos aquí al ingeniero Alan, que nos va a platicar de un caso, pues más real, de un hecho que me suscitó justamente. ¿Tienes la imagen? Sí. Solo las imágenes, ¿verdad? Para no... Sí. ¿Es esa? A ver si quieres. ¿No? Sí. Vale. Es eso y hacia abajo. Estos son. Sí, yo creo que con esos. Ok. Vale. A ver, me parece ser. Ahí. Vale. Bueno, en este caso, sí fue un escenario real que tuvimos desafortunadamente por pues una negligencia, tal vez, o bueno, tal vez ustedes ahorita ponen la definición. Este caso se trató de un mantenimiento que estaba realizando en una compañía que tiene un sistema contra incendios a base de CO2. El mantenimiento se estuvo realizando por unos días y estaban llevando un procedimiento, un protocolo que se debe de llevar siempre. Este protocolo, procedimiento de la parte práctica y técnica, pues se basaba en que antes de poder hacer algún trabajo, los tanques, como pueden ver aquí, estos tanques tienen unos cabezales, tienen unas válvulas que están electrónicamente supervisadas. Y estas válvulas también están conectadas a un sistema de alarma y detección. Entonces, cuando haces un mantenimiento, el deber ser es asegurarte por la parte de seguridad para que no vayas a tener una activación no necesaria o no deseada, pues tengas que hacer el procedimiento y el protocolo necesario. En este caso, lo que se tenía que hacer era desconectar las válvulas en caso de que limpiarlo, lo que se estaba limpiando para la parte de alarma y detección, si en caso de que se hiciera alguna activación en fallo, alguna activación en falso, pues los sistemas no se activaran y no se disparara el CO2 en el aire. Aparte de que pues, bueno, es un gas que puede llegar a ser un poquito peligroso, la gente que esté expuesta, etcétera, pues también puede ser un accidente bastante grande. Este procedimiento se viene haciendo por varios días, de esta manera. Pero lo que conocemos tal vez como ceguera de taller, ¿no? Que de repente nos pasa de que, pues es que lo estoy haciendo todos los días y no pasa nada y no se me activa nada. Pues en el último día, justamente en el último día, no desconectaron eso. Y entonces se pusieron a buscar unas fallas. Al momento que estaban buscando las fallas, pues bueno, hacen un contacto y cuando menos se dan cuenta, ¡pum! El sistema se activa, se dispara y como pueden ver son muchísimos tanques. Aquí estamos hablando de 38 tanques que se fueron de una sola, como si hubiera habido un incendio. Entonces, obviamente, pues nosotros estuvimos involucrados en todo este tema y pues al final del día, pues obviamente tuvo que pagar todo el daño que se causó por esta activación en falso, ¿vale? Entonces, este es el caso práctico más o menos de lo que sucedió, real. Y pues bueno, también una moraleja de esto es de que pues bueno, tenemos que tener el cuidado necesario para hacer los trabajos y no dejarnos llevar por, pues como no pasa nada,
Lo voy a seguir haciendo así, ¿no? Exactamente. ¿Vale? No sé, en este caso, ¿quieres como preguntar? No, pues, ¿Qué tipo ¿qué de- tipo de responsabilidad civil es? Sí, exacto, porque pues nuevamente se presenta la negligencia por parte de nosotros. No escuchamos cuál fue objetiva o subjetiva. Subjetiva. Y en el ejemplo anterior, Lick, Igual subjetiva. Es que estos ejemplos son de responsabilidad subjetiva porque, como lo habíamos comentado en diapositivas anteriores, quiere decir que es con negligencia, descuido, dolo, o sea, existe toda la culpa por parte pues sí, en este caso sería de Pronamé. Entonces, pues sí, por no poner atención, por a lo mejor, como comentó el compañero, por abuso de confianza de que los CO2 no pasa nada, llevo un día después a hacer mi mantenimiento. Entonces, son ejemplos de responsabilidad civil subjetiva. Y bueno, pues les acabo de compartir, compañeros, lo que es el examen. Ángela, ¿los demás los va a hacer por mí? ¿Ya lo tienes? ¿me lo compartes el link? ¿Lo vas a poner en el grupo o lo vas a poner por aquí? ¿En el grupo, no? Yo pues ya ¿tiene alguna duda o algo? Perdón. Aquí, ¿dónde entraría la objetiva? Dentro de Objetiva. Ajá. Déjate, pongo un ejemplo. Pero en Pronamé. Sí. Eso se le llamaría tal vez cuando haces algo con la intención. O sea, que es no como, es que fue un accidente, no fue mi intención hacerlo, pero todas maneras Sí. pasó. Te voy a poner un ejemplo muy simple también que nos pasó, un ejemplo real. Me quise regresar para que veas, surge cuando la persona que ha provocado el daño tiene la obligación de compensarlo sin tener en cuenta si es culpable o no. En un proyecto estaban realizando una edificación y por accidente de un tercero y demás, había una cubeta de pintura porque estaban pintando los tubos, como saben, son rojos. Y al momento de instalarlos, siempre, ya cuando los están instalando, pues tienen que hacer últimos retoques, ¿no? Porque también tenemos un proceso de calidad. Los tubos se envían ya pintados y demás, pero bueno, si hay algún detalle, si hay algún imperfecto, bueno, pues tenemos la obligación de poder subsanar ese tema y dejar todo de manera impecable, porque pues ya ahorita ya contamos con un proceso y sistema de gestión de calidad, ¿no? Ellos encuentran unos desperfectos y empiezan a poder resarcir y pintar esos tubos o algunos detallitos que tienen. Un prestador de servicios ajeno, accidentalmente, derrama la cubeta en la cual estaban la pintura. El tema aquí es que la derrama desafortunadamente en unas piezas de mármol. Entonces, las piezas de mármol son materiales muy, muy caros. En específico, estos mármoles venían importados de otro lado y, pues, al final del día es un ejemplo de responsabilidad civil objetiva. ¿Por qué? Porque, pues, directamente nosotros no lo hicimos con la intención de dañar, de cometer algún dolo o alguna negligencia. Sin embargo, pues, somos responsables porque el material era de nosotros, porque estaba dentro de nuestras áreas donde estábamos realizando los trabajos de pintura y bueno, pues al final del día el material de propiedad de este cliente directamente pues se echó a perder. Entonces, ese podría ser un ejemplo muy claro de responsabilidad civil objetiva porque pese a que no tuvimos la responsabilidad en ese momento, nosotros de manera intencional tuvimos que resarcir ese daño que se provocó. ¿Vale? Gracias. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Comentario? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Y cómo se le llama cuando alguien lo hace con el objetivo del dolo? La subjetiva, porque subjetiva. exactamente es cuando hay dolo, cuando hay negligencia y pues básicamente toda la intención de De dañar. Okay. Y las dos primeras que vimos van más apegadas, como yo les comenté, cuando hay algún tipo de incumplimiento en algún contrato
Inclusive también puede ser esto de responsabilidad civil, por ejemplo, cuando el no terminar a tiempo un proyecto o un servicio de mantenimiento. Como yo les comenté, realmente nosotros nos basamos por tiempo, por contratos. Los contratos pueden ser a lo mejor un año y vienen bien establecidas las fechas en calendario en el cual se deben de realizar los servicios. Por eso les puse el ejemplo de Xcaret. O sea, es un cliente que actualmente estamos teniendo vigente, y el no cumplir en esos tiempos, bueno, pues puede ser tanto responsabilidad civil de manera contractual, porque nos regimos por un contrato, pero también subjetiva, porque, pues por la negligencia, ¿no? ¿El link ya lo compartiste en los grupos? ¿De qué? ¿Del foro? No. ¿Te lo mando? Sí, por favor. Pues ya de aquí ya lo... Sí, no te preocupes. Compañeros, en un momentito les enviamos la evaluación, por favor, el link.